El idioma universal, tremendo, tremendo. Y bueno, este es el idioma universal que todos hemos podido obtener por intermedio de Cristo y que intentamos, como decían ellos, como decía Ricardo, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, compartir de ese lenguaje, compartir de ese amor. Y qué desafío que nos pone el Señor, ¿no? Tenemos la posibilidad de llevar el mensaje con los hermanos al hospital, como bien saben. Acá un hermano que nos está visitando, Edgardo, a las cárceles. Zapata también, que no está hoy porque se ha tomado unos días con su familia. No sé, Carlos también. Y siempre el Señor nos pone desafíos porque llevamos el mensaje universal, el mensaje que tenemos por intermedio del Evangelio. Y como decía que tenemos desafíos, en el hospital tuvimos un desafío hace un tiempo, hace ya bastantes meses, porque se nos presentó una persona judía, un interno, que es judío, de religión judía, y como bien saben, ellos tienen el Antiguo Testamento, que le llaman la Torá. Y claro, nosotros le llegábamos todas las semanas con Evangelio, Lucas, Marcos, Juan. Y él nos escuchaba muy respetuoso, una persona mayor, pero nos escuchaba y no sabíamos cómo persuadirlo con el Evangelio, porque de eso se trata el Evangelio, persuadir a la persona de tal manera para que pueda conocer del amor de Dios. Hasta que me encontré con una persona que trata con judíos, y esto es lo importante de compartir con personas que comparten un montón de lugares, y aprender de ellos, aprender. Y en 5 o 10 minutos me dice, mirá, vos tenés que mostrar a Jesús desde lo que ellos estudian, de lo que ellos predican. ¿Y dónde está Jesús? En la Torá. ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, lo tenemos que ir a buscar. Así que ese es el versículo que vamos a ver hoy, que está en Isaías 52, 53. Son 3 versículos del final del 52, los invito a que puedan abrir sus Biblias y podamos ver cómo Jesús se manifiesta muchos años antes de que Él fuera crucificado. 52 y 53. 52 arranca a partir del 13. 52 a partir del 13. Son los últimos 3 versículos del 52 y después arrancamos en el 53. Algunas Biblias lo tienen como titulado Sufrimiento del siervo de Jehová y en otras El siervo sufriente del Señor. Arranca en el 13, 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti, muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí termina el 52, arrancamos en el 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí nomás, vamos a leer y vamos a intentar compartir el sufrimiento
del Hijo de Dios. En el 14 dice que fue prácticamente, sufrió la crueldad, fue molido tanto a palo que perdió su semblante, perdió su aspecto humano por nuestras iniquidades. Y en la NBI dice, su apariencia quedó tan terrible que las personas lo miraban espantados, y fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en él paz. Paz. Y bueno, ¿cómo puede ser que estaba Jesús en el Antiguo Testamento y esta persona no lo pudo ver, ¿no? Y no tan solo judíos, hay personas que no conocen del amor de Dios y no han podido ver tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo que hizo Cristo por nosotros. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios comenta de este velo que tienen, de esta ceguera espiritual, y se los voy a leer para no sacarlo parafraseado. Está en 2 de Corintios 4:3, que dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En el 5, como ven, no andamos predicando acerca de vosotros mismos, predicamos que Jesucristo Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y es lo que compartimos, que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, con imperfecciones, con errores, porque Él fue abolido y traspasado por nuestros pecados. Y por eso traigo también este pasaje, porque a lo mejor usted está aquí en esta mañana y no ha podido ver lo que hizo Dios por intermedio de su Hijo. Esa ceguera espiritual que usted ha tenido durante mucho tiempo, usted no la ha podido ver. Por eso hago mucho hincapié en este versículo, porque el enemigo, el rey de este mundo, dice este pasaje, nos ha tenido cegado y no lo pudimos ver. Y a muchos nos pasó, a uno de joven, a mí de grande, no lo pude ver, y muchas veces leí la Biblia, pero no pude ver realmente. Pero era porque el Dios de este mundo nos tenía cegado. Teníamos una ceguera espiritual. Ahora bien, dice, Él pagó por nuestros pecados, pero ¿qué más dice Isaías 52-53? Cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores también, para que tuviéramos paz. Paz. Y yo busqué una pequeña definición de paz, no busqué mucho, fue el primer resultado que me largó Google, y dice, ¿qué es la paz? La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. Quizás nosotros hemos conocido a Cristo, quizás experimentamos el amor de Cristo en algún momento de nuestras vidas, pero nos encontramos tal vez en una situación de que no tenemos esa paz. No nos encontramos en algún momento que algo nos está robando la armonía, la estabilidad, la seguridad, nos trae miedo. ¿Qué puede estar pasando? Quizá lo que esta profecía está hace muchos años, ¿será que perdió veracidad? ¿Será que muchos años no tiene el mismo efecto? Bueno, para eso vamos a ir a Mateo 8, en el versículo 16. Para que veamos que la palabra no se contradice, ¿no? Porque en Primera de Pedro dice 24:25, todos mortales como la hierba seca y todo su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que vamos a ver en Mateo 8:16, ¿qué dice? Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados, Él expulsó los espíritus malignos con una simple orden.
y sanó a todos los enfermos. 17 dice: así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén. Después de casi 800 años de esta profecía, en la llegada de Jesucristo se cumplió. Se cumplió porque el mismo Cristo expulsó a los endemoniados y Él mismo curó a los enfermos y le quitó sus dolencias. Ahora, si usted ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y está padeciendo todavía de esta falta de armonía, de estas dolencias, de esta falta de estabilidad emocional muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y no es casualidad, no es causalidad, llámelo como usted quiera, que hemos estado compartiendo en esta semana una serie espectacular que se llama Ídolos, que se hacen en los grupos pequeños, algunos días martes, otros miércoles, otros viernes. Bueno, esta semana, gracias a Dios, se pudo abrir la casa de, creo que Marta, si no me equivoco. Bueno, y ahí podemos seguir creciendo en la palabra del Señor y estamos viendo justamente ídolos. Y ídolos muchas veces nos enseñó la serie que teníamos por ídolos capaz que a estatuas, a imágenes, pero es mucho más que eso. Un ídolo puede ser incluso hasta un invento nuestro. Fíjese, algunos ejemplos nada más que puso. No voy a hacer mucho énfasis porque para eso están los grupos pequeños, si no, no va a ir el grupo pequeño la semana que viene. Pero dice ídolos, personas, pertenencias, ¿qué pueden ser? El bienestar, el placer, un proyecto personal de vida, una ideología, una persona, el dinero, un partido político, el sexo, el trabajo, una relación. ¿Usted sabe lo que le demanda un ídolo? Todo el tiempo, toda la exigencia que nos demanda un ídolo. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. Pero ¿qué pasa? No nos damos cuenta, nos absorbe, nos lleva de tal manera a un desperdicio de nuestra energía y de nuestras fuerzas, y que por mucho que sacrifiquemos, nunca va a ser suficiente, porque el Rey de este mundo lo que nos brinda, sabemos que nada nos va a satisfacer como nos satisface y nos trae el gozo que nos da el Señor. Y sobre todas las cosas, que ningún ídolo cumple con lo que promete. Son promesas vacías. Por eso este mensaje de Isaías 52-53 lo traje, porque es una promesa de Dios y es una profecía, y la misma palabra la confirma que se cumplió. Por eso quise traer esta parte. Y más importante aún, nos quita la fuerza, nos quita el tiempo, y nos separa del mandamiento más importante que nos dejó Cristo. ¿Y cuál fue el mandamiento más importante que nos dejó? Amén. Marcos 12, la vamos a leer. Gracias. Para no sacarlo parafraseado, dice: de todos los mandamientos, Marcos 12, 29, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestras almas? ¿Dónde ponemos nuestras mentes? ¿Dónde ponemos nuestra fuerza? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo la voluntad nuestra por un proyecto personal o cualquier ídolo por el cual nos separa de la voluntad de Dios? Y esto no tan solo nos quita la libertad, sino que nos hace esclavos. Nos hace esclavos de esos ídolos que lamentablemente son pecados, porque no podemos experimentar el amor de Dios si no estamos en la voluntad de Él, y no podemos experimentar el amor de Dios si no lo ponemos en primer lugar.
¿Qué pasó en el desierto con el pueblo de Israel? Rápidamente, vamos a 1 Corintios 10, 3-7. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Todos habían comido del mismo alimento espiritual, dice la palabra. Ven un ratito para que lo busquen, porque hay dos versículos que quiero compartir. 1 Corintios 10, de 3 al 7. Primera de Corintios 10 al 7. 1 Corintios 10, del 3 al 7, perdón, del 3 al 7 dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. El 6, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin que no codiciemos lo malo, como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Bebieron de la misma roca espiritual, que era Cristo, y se volcaron a las inmoralidades y a las diversiones paganas. Cayeron bajo el enojo del Señor. Y en el 14:16, Pablo les dice, en la misma 1 Corintios 10, en el mismo capítulo: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. No participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Estamos a punto de compartir la cena del Señor. Y quiero que meditemos cuando estemos compartiendo este pan, compartiendo esta copa, lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Y si realmente estamos haciendo de su voluntad una voluntad nuestra, o estamos realmente comprometidos en la voluntad a lo que hemos sido llamados. Porque quizá nosotros nos olvidamos rápidamente del lugar que nos sacó, o muchas veces tenemos una mente muy ligera para olvidarnos de lo que hizo por Él, de lo que Él hizo por nosotros. Y ¿cómo estábamos nosotros cuando nos llamó? ¿Se acuerda? Bueno, la Biblia también nos recuerda cómo estábamos. Y en 1 Corintios 7:22 dice: y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros antes que Dios nos llamara, que Cristo nos llamara? Y ahora estábamos esclavos. Entonces, ¿por qué volvemos a esclavizarnos si Cristo es libertad? Si Cristo vino a darnos una vida en libertad. Y sin embargo, nosotros, cabezones duros, seguimos queriendo volver a esa antigua vida y nos volvemos a esclavizar nuevamente. Cuando Cristo creo que nos está viendo en este momento, y todos nos acordamos del pasaje Juan 3:16, ¿no es cierto? Que lo usamos en todos lados. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese nos acordamos todos. Pero después viene el 17 y dice: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Sin embargo, ustedes se condenan solos, se forman sus propios ídolos, se hacen esclavos de sus propios ídolos. Y yo los quiero ver, y yo lo veo, personalmente lo digo, cómo Jesús nos estará viendo ahora y diciendo: le he venido a traer libertad, a que vivan en total dependencia de mí, sin que se preocupen
para que tengan esa paz que viene del cielo, que no es una paz humana, que disfruten de esa armonía, de esa estabilidad, para que ese miedo ya no lo tenga, no lo posea más. Éramos esclavos del pecado, y pagó un alto precio por nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 3 le dice a los Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Insensatos. No me voy a ser teólogo, ni mucho menos, porque yo no la sabía esta palabra hasta hace un poco tiempo. En el griego significa gente sin cerebro, gente que no piensa. Gálatas insensatos, les dijo. Realmente le dijo, Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Para experimentar una fe que no es bíblica. Para experimentar, se están volviendo esclavos, han sido libres y se están volviendo esclavos por algo que no está escrito. Así que, hermanos, lo dejo con esta reflexión, que no es mía, tómenla de quien se las dijo, que fue el mismo apóstol Pablo que le dijo a los corintios: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Y en el 14 dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.